Bueno, una de las instituciones que han colaborado en esta asignatura es el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, que está en Derio, en Vizcaya, en el norte de España, y que fue creado desde 1976 y entonces recoge toda la documentación de la diócesis con libros desde 1501 hasta prácticamente la actualidad. En ellos hay un programa educativo importante para dar a conocer los documentos, las posibilidades de investigación y la importancia de conservar la memoria y los documentos. Hay un programa educativo para niños y niñas de distintas edades, desde 6 a 16 años, además de las visitas didácticas. Entonces el archivo ha sido utilizado en esta asignatura como un recurso didáctico en sí mismo y también para mostrar las posibilidades didácticas que tiene el archivo para los futuros docentes de primaria. Bien, otra de las instituciones que colabora en este proyecto es el Museo Diocesano de Bilbao. Es una entidad que nace en los años 60 con el objetivo de recoger todos los restos patrimoniales, los objetos que había en las parroquias que estaban ya fuera de uso. Entonces, bueno, pues nace con ese objetivo, pero luego lo cierto es que ha ido ampliando, digamos, sus finalidades y sobre todo ahora tiende más a dedicarse al aspecto de la didáctica, la difusión, la divulgación de las colecciones. Por nuestra parte, por parte del Museo Diocesano, pues cuenta con un amplio programa didáctico para todos los públicos, desde público adulto hasta público infantil, sobre todo, desde todas las edades, y bueno, pues ahí se va implementando, digamos, la oferta cada año. Se sitúa en Bilbao, en la zona del Casco Viejo, y bueno, pues está abierto continuamente, es una colección que va creciendo y que tiene como finalidad exponer, divulgar y seguir recogiendo los elementos del patrimonio vizcaíno. La tercera de las instituciones que está implicada en este proceso, en esta aventura, digamos, de esta asignatura de laboratorio, es la Escuela de Magisterio Begoña Coandra-Marí de Bilbao. Es una institución también diocesana que lleva funcionando desde los años 70, primero en Derio, un pequeño pueblecito cerca de Bilbao, y ya desde los años 90, prácticamente en 2000, aquí mismo en Bilbao. En los últimos años hemos sufrido un proceso de transformación importante, pues debido al proceso de Bolonia. Nos ha obligado a pasar de las asignaturas de la antigua diplomatura a lo que en estos momentos llamamos grados de educación primaria y grados de educación infantil. Carreras que anteriormente duraban 3 años, en estos momentos duran 4, y no solamente eso, sino que además hemos tenido que adaptarnos a todo el sistema de educación por competencias. Es desde ahí, desde donde nos surgió la necesidad de crear alguna nueva asignatura, como por ejemplo el laboratorio, en el que pusiéramos en marcha, pues algunos de los elementos que para nosotros eran fundamentales dentro del proceso educativo de nuestros alumnos. Y precisamente por eso nos pusimos en contacto con otras 2 instituciones, como fueron el museo y el archivo, para poder diseñar entre los 3 esta nueva asignatura que a nosotros nos ha parecido una experiencia muy, muy apasionante. Vamos a presentar esta comunicación que es titulada Innovación educativa e interdisciplinariedad en la formación del profesorado, desde 3 instituciones, y somos 4 personas: Roberto Pilar, Pedro Marcos, Raquel Cilla y yo, que soy Ana Bella Barroso. Hemos hecho esta comunicación con un planteamiento general, que es entendemos que en la sociedad actual la capacidad de buscar información, de manejarla, de contrastarla en el mundo actual es muy importante, y que los futuros docentes de enseñanza primaria, sobre todo, y también secundaria, pero en este caso de primaria, tienen que enseñar también a adquirir estas competencias. Entonces es muy importante que enseñemos a manejar información, a que se creen unidades didácticas y objetos digitales con distintas fuentes de información, primarias, secundarias y de distintas instituciones. De ahí que, sobre todo, esta comunicación y la asignatura en sí que vamos a presentar es una apuesta de colaboración interdisciplinar entre 3 instituciones y 4 profesionales
profesionales de distintas procedencias. El objetivo de esta comunicación es dar a conocer esta experiencia interdisciplinar de trabajo, integrar los trabajos por proyectos y las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, en las dinámicas educativas, para hacer realidad pues, la innovación y el replanteamiento integral de la enseñanza y el aprendizaje. Y también vamos a ver la evolución de la asignatura con 4 visiones distintas al trabajo por proyectos y también las herramientas digitales utilizadas en la propia evolución de la asignatura. Bien, esta comunicación deriva de una asignatura nueva, novedosa, que deriva del proceso de Bolonia, que ha permitido introducir algunos cambios, que normalmente se habla mucho de ellos, pero que en la práctica no son reales. Básicamente el concepto de interdisciplinaridad. Bien, la asignatura está dentro de la carrera de Magisterio, concretamente de Educación Primaria, y la mención de profundización curricular. Bien, la asignatura Laboratorio de Métodos lleva una trayectoria corta, son 3 cursos, con la implantación del proceso de Bolonia. 3 cursos que han sido muy significativos en el sentido de que hemos aprendido con el proyecto. Para poder desarrollar la asignatura que hemos llamado Laboratorio de Métodos Activos para la Enseñanza Interdisciplinar de las Ciencias, necesitábamos, en primer lugar, elaborar un marco, elaborar un conjunto, elaborar unas pequeñas pinceladas comunes que nos permitieran decidir posteriormente qué es lo que queríamos desarrollar a nivel teórico. Entendíamos que la palabra laboratorio puede tener otras acepciones que en este caso y que en este momento nos parecían más interesantes. Una de ellas es precisamente aquella que nos habla de la necesidad de experimentar, de la necesidad de investigar, de la necesidad de que nuestros alumnos incorporen a su bagaje el gusto por buscar sus propias explicaciones, la necesidad de buscar alternativas a las formas tradicionales de la educación, la necesidad de incorporar nuevas experiencias y nuevas incorporaciones metodológicas. Es en ese momento donde realmente tiene toda su importancia y tiene todo su valor la posibilidad de acercarnos a otras instituciones como es el museo y como es el archivo, en el que se nos ofrece una cantidad de información y una cantidad de documentación que es absolutamente imprescindible para poder conectar entre sí todas las ciencias naturales, las ciencias sociales y la vida. El segundo de los elementos con el que nos encontramos en la asignatura es el concepto de métodos activos. No queríamos que nuestra asignatura reprodujera los modelos tradicionales de la enseñanza. No queremos bustos parlantes como yo en estos momentos. Lo que queremos precisamente es que nuestros alumnos, futuros maestros, se impliquen en formar a sus alumnos para que sean capaces de aprender, pero de aprender por sí mismos. Nos pareció que quizás precisamente el método de proyectos podría ser la más interesante porque aunaba en sí misma varias cuestiones que nos parecen interesantes o que nos parecían en estos momentos importantes para desarrollar en la asignatura. Nosotros entendemos el método de proyectos como aquella tarea investigativa que, partiendo de los intereses del alumnado y siguiendo una estructura metodológica que parte de la identificación del objeto de investigación desde la consulta de fuentes de información directa o indirecta y la relación con otras situaciones problemáticas, implique la elaboración de síntesis y la formulación de conclusiones y de su difusión. Esto es lo que nos permite diseñar proyectos de intervención en el aula que estén conectados con lo que mañana será el futuro profesional de nuestros alumnos. Entendemos que no hay mayor interés que el propio interés profesional, que la propia posibilidad de desarrollar elementos que pasado mañana metodológicamente les serán útiles en su trabajo en las aulas con los niños y con las niñas de primaria. En nuestra propuesta queríamos introducir voluntariamente las TICs como una herramienta, pero también como un objeto de aprendizaje. Queríamos permitir que nuestros alumnos desarrollen esas competencias, pero que las desarrollen con un sentido concreto, con una finalidad, con un objetivo, que es precisamente el de poder pasado mañana, cuando estén en sus aulas, ser capaces de transmitir ese conocimiento a sus alumnos. Podríamos unir esto finalmente con lo que significa un aprendizaje interdisciplinar.
¿Por qué? Hemos mencionado desde el principio que nuestro interés está en que no vean una única perspectiva de aprender o de trabajar o de poder desarrollar las cuestiones. Bueno, digamos que partiendo de las realidades tan diversas que tienen las tres instituciones, hemos planteado la metodología de proyectos. Me explico. Esto consiste en plantear una temática, digamos, general, por ejemplo, digamos un tema general, y abordarlo desde las tres perspectivas, desde las cuatro perspectivas en este caso: las ciencias sociales, las ciencias naturales, el archivo y el museo. Cada uno de los docentes que aquí estamos abordará la temática y planteará unos objetivos concretos en cada uno de los temas. Y a partir de ahí los alumnos tendrán que trabajar en sesiones de 4 horas sobre estas, digamos, desde estas perspectivas, desde estas temáticas. La metodología que emplearemos, bien, será pues clases presenciales, pero luego ellos tendrán, digamos, que plantear un trabajo conjunto, un proyecto conjunto desde las 4 perspectivas, y lo elaborarán fundamentalmente haciendo uso de las TICs, de las web quests, de un Google Site, etcétera. A la hora de abordar los proyectos, los alumnos tienen una primera parte, digamos una parte inicial, en la que desde cada uno de las entidades, digamos desde las perspectivas diferentes, ciencias naturales, sociales, museo y archivo, se les van dando unas pautas y una serie de recursos con las que ellos pueden contar para que luego puedan realizar y abordar bien el trabajo desde cada una de las perspectivas. Este primer trabajo está, digamos, tutelado, supervisado, orientado de alguna manera por cada uno de nosotros para que ellos vean las posibilidades, digamos, didácticas, educativas, que desde los diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, pueden tener una temática concreta. Aunque somos 3 instituciones diferentes, nuestro objetivo, lo que nos planteamos es abordar un mismo tema, que los alumnos sean capaces de, desde un mismo tema, que sean capaces de cohesionar, de conseguir un mismo hilo conductor pasando de una institución a otra y que eso tenga toda una coherencia. Lo vamos a ver ejemplificado mucho mejor, más claramente, con algunos ejemplos en proyectos. Una vez que hemos presentado la metodología de proyectos, lo que queremos, como hemos dicho antes, es tutelar un par de proyectos. Para ello hemos preparado 2 de ellos, que son pues, la metalurgia, los ecosistemas, bueno, 3 en realidad: la metalurgia, los ecosistemas y los soportes de comunicación. Claro, aparentemente, por ejemplo, la metalurgia con las ciencias naturales es algo como, bueno, una salida como natural, es como fácil trabajar los metales en un laboratorio. Pero claro, ¿cómo integrar esto desde la perspectiva del museo? ¿Cómo buscar esta información en un archivo? Ese era el reto también para nosotros y ese es el reto que presentamos a nuestros alumnos y alumnas. Nosotros hemos planteado pues 3, pues, por ejemplo, el de soportes de la comunicación. El hilo conductor que le dábamos era cómo para la comunicación a lo largo de la historia, cómo la humanidad ha ido empleando distintos soportes. Se han estudiado desde el laboratorio de las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, cómo ha ido evolucionando, desde cómo también ha habido distintos soportes para comunicarse en el arte y también cómo en el archivo, evidentemente, cómo la comunicación y todas las actividades de las diversas instituciones, cómo se va reflejando en los distintos documentos, desde la arcilla, desde esto hasta el actual ordenador. Esto además nos enganchaba perfectamente con la utilización de las TICs, que como recordamos era una de las competencias fundamentales. Y con este planteamiento, con 2 proyectos ya tutelados con ellos, en el que ellos trabajaban por razones operativas, ha tenido que ser en sesiones presenciales en cada uno de los sitios, porque evidentemente, aunque luego ellos sí que se les pide que hagan un hilo conductor entre todas las sesiones de la unidad didáctica, y que no tiene por qué ser primero archivo, luego museo, luego tal, sino que lo pueden integrar como ellos quieran, pero nosotros por razones operativas pues las hemos tenido que distribuir en sesiones propias en cada una de las instituciones, y luego ellos ya pues nos han ido dando distintos trabajos. Como hemos mencionado, los proyectos que vamos a solicitar a nuestros alumnos, a nuestros chavales, deben ser proyectos integrados.
también deben ser proyectos colaborativos, es decir, nosotros queremos que nuestros alumnos trabajen en grupo porque entendemos que una de las competencias que tienen que desarrollar en estos momentos y que en la educación también es fundamental es la de ser capaces de colaborar en un equipo, en un grupo de trabajo. A modo de ejemplificación de algunas de las cuestiones que nuestros alumnos han podido plantearnos, ponemos, por ejemplo, este pequeño esquema que realizó uno de los grupos para poder ver cómo es posible, en torno a un único tema como es la metalurgia, abordarlo desde distintas perspectivas que a su vez estén interrelacionadas entre sí. Vemos como, por ejemplo, hablan de la metalurgia y hablan en ciencias naturales desde de cuáles son sus propiedades, cuáles son sus utilidades, y se pasan a ver cómo en el museo esas utilidades dan lugar a determinadas piezas artísticas, a determinadas obras que son capaces de ver y de trabajar con sus chavales. Otra ejemplificación podemos encontrarla en este Google Site que nuestros alumnos trabajaron y que nos presentaron en torno al tema de los valores. Una temática que no habían desarrollado con nosotros, pero que propusimos para que ellos pudieran trabajar. En este Google Sites concretamente, los alumnos van pasando el tema fundamental que plantean es el valor del reciclaje, y como ese valor del reciclaje se puede abordar desde distintas perspectivas, es lo que han hecho. Han planteado diversas sesiones en las que trabajan con sus alumnos desde la perspectiva, desde las ciencias naturales, por ejemplo, pues cuáles son los distintos contenedores que podemos encontrarnos en la actualidad para reciclar los materiales. Desde la perspectiva del museo, nos encontraríamos entonces con la necesidad o la posibilidad de reutilizar distintos materiales, de conservarlos también, de ver cómo las obras artísticas necesitan un proceso de conservación, o incluso nos podemos encontrar obras en las que se han utilizado materiales de otras épocas, y esto nos daría también pie a trabajar desde la perspectiva del archivo, en el sentido de que los pergaminos, las guardas, distintos materiales han sido reutilizados sistemáticamente por las distintas sociedades y por las distintas culturas. Vemos así cómo nuestros alumnos proponen trabajar actividades con sus niños en primaria, con sus niños y con sus niñas en primaria, pero intentando unificar este tema de los valores, abordándolo desde distintas perspectivas en los distintos ámbitos en los que se han trabajado. La asignatura Laboratorio de Métodos Activos ha tenido un recorrido corto, pero ilusionante. Han sido 3 cursos. 3 cursos en los que han pasado grupos de en torno a 39, 32 alumnos por año, incluyendo algunos alumnos de Erasmus, tanto de la República Checa como de Austria. Muy importante y muy significativo para nosotros es que la propia asignatura ha sido un laboratorio. Hemos tenido que ir coordinándonos, hemos tenido que ir haciendo lo que luego vamos a exigir a nuestros alumnos. Es decir, que haya proyectos verdaderamente integrados, que no haya partes separadas, que no examinemos cada uno de los proyectos, sean soportes de comunicación, metalurgia, ecosistemas, desde 4 perspectivas separadas, que haya un hilo conductor realmente. Hemos sido conscientes a lo largo de estos 3 años de las dificultades del proyecto. Es decir, los que primero hemos tenido que aprender a realizar esa interdisciplinaridad hemos sido nosotros mismos.